Muy buenas tardes, queridos alumnos. Una vez más, estamos aquí para platicar del poder de la oración. Vamos a arrancar nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión. Y bueno, pues como vamos a hablar del poder de la oración, yo te invito a que ahí en tu casa o en el lugar donde tú te encuentres, cierres tus ojos y vamos a arrancar orando, poniendo en las manos de Dios esta clase y todo el curso y todas las materias que vayas a tomar en el Instituto Cefomín. Cierra tus ojos y te damos gracias, amado Señor, por la bendición y la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más para escuchar de tu palabra. Yo te ruego, amado Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú toques nuestros corazones, que pongas en nuestro ánimo, Señor, el deseo de tener una vida de oración, de acercarnos más a ti, de buscar tu rostro, Señor, y de conocer tu perfecta voluntad para cada una de nuestras vidas. Bendice todo lo que vayamos a hablar en esta hora, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones como una espada de dos filos y que no regrese vacía, sino que cumpla el objetivo por el cual ha sido enviada, que es traer honor y gloria a tu nombre. Quédate con nosotros en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De manera de resumen, queridos hermanos y amigos, quiero comentarles que el libro de los Hechos se puede sintetizar en tres palabras, recordando un poquito lo que vimos la sesión pasada. Arriba, abajo y afuera. Arriba, abajo y afuera. Nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, ascendió al cielo. Entonces bajó el Espíritu Santo para llenar a su iglesia de poder y gloria y nos mandó a nosotros afuera para compartir las buenas nuevas de salvación. Recordemos que hay dos eventos importantes que consideramos la sesión pasada. La primera es el gran mandato, y fue que asentaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran llenos del poder de lo alto. Ese fue el primer gran mandato. Y cuando seas lleno, viene la gran comisión, que es, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que vimos la sesión pasada a grandes rasgos. Ahora vamos a empezar a platicar con respecto a la relación entre la oración y la unidad cristiana. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de entrar, quiero preguntarles cómo les fue con sus tareas. Espero que las hayan podido mandar en tiempo y forma. Y si hubiese alguna duda, por favor, contáctenme. Mándenme un mensaje. Les di mi teléfono en la sesión pasada para que con gusto podamos platicar y checar cualquier duda que ustedes pudieran tener. Y bueno, pues vamos a arrancar con esta segunda sesión hablando de la relación entre la oración y la unidad cristiana. Para eso, yo te invito a que consultemos las Sagradas Escrituras. Por favor, abre la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 31 al 35. Te repito nuevamente la cita, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 31 y 35. Y vamos a leer qué relación hay entre la oración y la unidad cristiana. Ahí en tu casa, acompáñame a hacer esta lectura que es muy importante para el tema que vamos a hablar el día de hoy. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles,
y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué importancia es darnos cuenta que la iglesia arrancó de rodillas en medio de una oración? Ellos, 120 personas, se encontraban unánimes juntos, clamando a Dios para ser llenos de esa promesa que en ese momento desconocían cuál era, pero el Espíritu Santo descendió y llenó aquel lugar. Y así inició la iglesia con poder y con gloria hasta nuestros días. Es importante señalar que la oración crea un clima de unidad en la iglesia. Me llama mucho la atención algunas características que vamos a platicar en esta hora con respecto a ese momento en el cual nació la iglesia y surgió la iglesia. ¿Cuál fue la base y los orígenes de ese surgimiento? Primero fue la obediencia. Se reunieron para orar y para buscar el rostro de Dios. El segundo elemento importante es esperaron la promesa del Señor. No sabían cuál iba a ser, pero ellos confiaron en lo que Jesús les había dicho. Tercer punto importante, todos ahí estaban con un corazón y un alma. Y eso es algo bien importante para ver cómo se crea la unidad de la iglesia. Ahorita vamos a hacer una radiografía de cómo nos encontramos nosotros como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Cuando tengas oportunidad, echa un vistazo a todas las personas que tú conoces de tu congregación y de la iglesia. Cuando las ves, ¿qué siente tu corazón en ese momento? ¿Siente alegría? ¿Siente gozo? ¿Siente gratitud? ¿Se sienten como un mismo corazón y una misma alma? ¿O probablemente estés en un momento en el cual haya alguna situación o alguna vivencia que no te tiene cómodo? Es más, puede ser que estés enojado con tu hermano o con tu hermana. Es importante que nosotros empecemos a considerar cuál es el sentimiento que nosotros tenemos. Y si no es un corazón y un alma conforme lo que acabamos de leer en la palabra de Dios en el libro de Hechos 4, entonces es buen momento para doblar nuestras rodillas e ir al Padre y pedirle que nos ayude a solucionar esa situación. Porque el motivo de nuestra oración es crear un clima de unidad en la iglesia, es crear un clima de cercanía en la congregación. Déjame decirte una noticia bien importante para que lo consideres. Todas las personas que te rodean en tu congregación han sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Cristo, así como tú y como yo. Todos somos llamados hijos de Dios por cuanto hemos creído en su nombre. En la iglesia no hay congregantes de primera, de segunda o de tercera clase. Todos somos hijos de Dios. Todos somos herederos de la promesa. Todos hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Motivo por el cual es importante que como pueblo podamos tener un corazón y un alma, tener esa cercanía, tener ese cariño, tener ese amor hacia todas las personas. El primer mandamiento más grande que el Señor nos menciona es: amarás al Señor de todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la unidad que Dios busca en la iglesia por medio de la oración. Esa cercanía, esa empatía, ese cuidado, porque todos somos hijos de Dios, todos por eso nos llamamos hermanos. Porque el Señor está buscando que por medio de la oración tengamos esa unidad
como en la iglesia primitiva, que ellos oraron y el Espíritu Santo descendió con poder y gloria. Creo que es buen momento también para que nosotros como iglesia, como congregación o como grupo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, también nos unamos en un corazón y en un alma y empecemos a clamar a Dios para que nos llene nuevamente de su poder y de su gloria. Necesitamos un avivamiento en medio del pueblo de Cristo. Necesitamos volvernos a amar los unos a los otros. Necesitamos nuevamente volver a tener ese corazón el cual oraba e intercedía y pedía por todas las personas que nos rodean. La oración crea un clima de unidad cristiana, de unidad en la iglesia. Otro punto importante que también podemos analizar en el libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 31 al 35, es que todas las personas tenían todas las cosas en común. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo muy importante en todas y cada una de las congregaciones. Todas las personas ponían lo que tenían y no nos pesaba. Y lo hacíamos con toda el alma y lo hacíamos con todo el corazón. La iglesia tenía todo por común. Cada uno de los miembros de esa iglesia y de la iglesia de Cristo ponía sus talentos no a su servicio personal o no a su servicio solo para sus amigos, sino era para el servicio de toda la iglesia y también de toda la congregación. Eso era algo maravilloso y que distinguía a la iglesia de Jesucristo. No había divisiones. No había yo puse más, yo hice más. Lo que había era un deseo profundo en el corazón de agradar a Dios, de servir a Dios y de ayudar y servir al prójimo. Eso es algo maravilloso. Todas las cosas las tenían por común. Había personas con diferentes necesidades. Había personas con muchas carencias en medio del pueblo, pero algo había en el corazón de la gente que no importaba, se sentaban codo a codo la persona que tenía y la persona que no tenía y compartían el pan, compartían las necesidades. Si alguno tenía frío, había el hermano que le acercaba tal vez un abrigo, un saco. Y eso es algo maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo nosotros no vemos por las necesidades de nuestros hermanos? Muchas veces, pudiendo ayudar, tal vez volteamos la mirada, volteamos la vista y no somos empáticos a ver sus necesidades. Y si no podemos suplir en lo económico o en lo material, ¿hace cuánto tiempo no nos acercamos con aquel hermano que tiene una necesidad y le decimos, voy a orar por ti, quiero orar por ti, deseo en mi corazón orar por ti? Eso es un bálsamo para el corazón de aquellas personas que se puedan encontrar en necesidad. La oración crea un clima de unidad en la iglesia porque todos tenían las cosas en común. Todos compartían, todos intercedían, todos oraban, todos levantaban sus manos y alababan al Señor. Todos se compartían el alimento, compartían sus talentos. Y lo maravilloso es que en medio de un pueblo unido en la oración, Dios se manifestaba con poder y gloria. Eso es algo maravilloso y eso es algo que debemos de retomar nosotros como pueblo de Cristo, como iglesia, como personas lavadas y compradas por la preciosa sangre de Jesucristo, tener un corazón y un alma, pero también buscar esa cercanía con tu hermano, con tu hermana. Dios se agrada cuando lo hacemos. Empieza a orar por tus hermanos. Empieza a orar por los pastores, por los que sirven, por los que están en necesidad, por aquellas personas que están en enfermedad en medio de la congregación.
La oración crea ese clima de unidad en la iglesia, ese clima de cercanía, es llegar a un refugio. Toda la semana probablemente nos encontramos viviendo en una vorágine, en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de dificultades. ¿Cuántas veces anhelamos que sea día domingo para congregarnos con nuestros hermanos y decir, voy al refugio? Voy a aquel lugar donde me reciben con una sonrisa. Voy a aquel lugar donde me extienden la mano, me dan el abrazo más cálido que requiero toda la semana. Todas las cosas las tenían en común porque tenían un corazón y un alma dispuesta, entregada, obediente, pero sobre todo agradecida con el Señor. Valora cómo estás tú en medio de tu congregación, porque tú puedes ser un factor de cambio en la iglesia, en tu comunidad, con tu familia, con tus vecinos, con las personas que te rodean. ¿Sabes? Ese impacto de oración para crear un clima de unidad cristiana no solamente va a impactar a la iglesia ni a la congregación solamente, sino puede impactar al mundo entero. Gran responsabilidad nos ha sido delegada a cada uno de nosotros. Primero, ir a Cristo en oración. Segundo, ser llenos del poder de lo alto. Tercero, tener un corazón y un alma. Cuarto, tener todas las cosas en común con las personas que nos rodean. También la oración crea un clima de unidad en la iglesia porque todas aquellas personas testificaban con gran poder. Eso es algo hermoso dentro de la iglesia. Hay un fenómeno muy interesante que sucede en las iglesias. Y usted no me dejará mentir, creo que tal vez usted se ha percatado. Pero cuando se habla de necesidades, la lista es inmensa. A todos nos gusta que oren por nosotros cuando estamos en medio de problemas, de dificultades, de necesidades. Y es correcto, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Y eso es importante. Dios se agrada cuando vamos a Él en oración por cada una de nuestras peticiones, por cada una de nuestras necesidades. Pero muchas veces hacemos a un lado el tema de testificar cuando Dios contesta nuestra oración. El testimonio de usted y el testimonio mío puede llegar a impactar la vida de muchísimas personas, pero a veces nos quedamos callados, a veces somos testigos mudos y no hablamos de las bondades del Señor, no hablamos de sus misericordias, de sus favores recibidos. Había 10 leprosos, los cuales le clamaron a Jesús que los sanara, que los limpiara. Y los 10 tenían una necesidad muy grande. Jesucristo los vio con amor y con misericordia y les sanó. Y les dijo, vayan y preséntense a las autoridades para que certifiquen que ustedes ya están sanos, que ya no son inmundos. Pero de las 10 personas, de los 10 leprosos que fueron sanados, solamente regresó uno a darle las gracias. La iglesia primitiva, cuando Dios obraba, cuando Dios hacía milagros, portentos y maravillas, empezaron a pregonar lo que Jesús hacía, lo que Dios hacía en sus vidas, cómo les sanaba, cómo les levantaba, cómo multiplicaba, cómo restauraba, y la gente empezaba a escuchar, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Daban testimonios de poder, porque Dios se manifestaba poderosamente en medio de su pueblo. Pero déjame decirte algo, querido alumno,
querido hermano, querida hermana, el día de hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo se sigue manifestando poderosamente en nuestras vidas. Jesucristo sigue sanando, sigue caminando, sigue restaurando, sigue levantando muertos, sigue sanando, sigue dando esperanza. La oración crea un clima de unidad cristiana cuando cada uno de nosotros testificamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Yo te quiero preguntar, querido alumno, en esta hora, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cuántas bendiciones te ha dado Jesús en tu vida? ¿Cuántas veces Él te ha levantado del hoyo tu vida, te ha rescatado, te ha puesto sobre peña, te ha dado de su presencia, ha consolado tu corazón, ha confortado tu alma, ha sido tu fiel refugio de generación en generación, te ha llevado sobre delicados pastos? Y de todo eso que Dios ha hecho en tu vida, ¿cuántas veces hemos dado la vuelta y nos hemos vuelto al Señor y le hemos dicho: Señor, gracias, voy a testificar de tu poder y de tu gloria? Voy a proclamar todas las bondades que tú has hecho en mi vida y en la vida de mi familia, en este diario caminar tomado de tu mano. ¿Cuántas veces hemos volteado y le hemos dicho a nuestros hermanos: yo estuve en una situación como la que tú estás pasando, pero ¿qué crees? El Señor me levantó, el Señor me sanó, el Señor tuvo misericordia de mí. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, porque Dios te ama. Es por eso que la iglesia primitiva veía milagros, portentos y maravillas, porque eran personas agradecidas, personas que testificaban, personas que lo hacían con denuedo y que no les daba pena decir: Jesucristo vive, Jesucristo me sanó, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y todo eso surgió porque obedecieron y oraron y fueron llenos del poder de lo alto. Confiaron en Dios, buscaban su rostro, tenían un corazón, un alma, tenían todas las cosas por común y por eso podían dar testimonio de cómo Dios se manifestaba poderosamente en medio de ellos. Otro factor importante es: entre ellos no había ningún necesitado. Eso es algo hermoso. No había entre ellos ningún necesitado. Muchas veces las organizaciones empiezan a buscar ayudar a personas externas a su comunidad, a personas que se encuentran lejos de su comunidad. Pero podemos ver un principio básico que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 4, versículos del 31 al 35, muy importante. En medio de esa congregación no había ningún necesitado, porque entre ellos se ayudaban, entre ellos se cuidaban, entre ellos se proveían. Empezaron de adentro de esa comunidad, de esa unidad de fe, hacia afuera. Primero buscaban saciar esas necesidades internas y después iban al exterior. ¿Cuántos de nuestros hermanos y amigos ahorita, por la situación que vivimos a nivel mundial, la han pasado muy mal? Están padeciendo tal vez por falta de empleo, por falta de trabajo, tal vez por falta de salud, por falta de alimento. Y es importante que nosotros volteemos a ver a nuestros hermanos, nos acerquemos a ellos a través de los recursos que cada iglesia
haya establecido, considerando los canales establecidos en la congregación. Pero busquemos esa unidad, ese clima de unidad en la iglesia, ese clima de unidad cristiana por medio de la oración, pero también por medio de la acción. No había entre ellos ningún necesitado, ninguna persona que padeciera necesidad. Entre ellos se ayudaban, entre ellos se cuidaban, entre ellos oraban, entre ellos alababan al Señor, entre ellos se proveían. Y eso es algo muy importante en la unidad cristiana. Es de vital importancia entender que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar esa cercanía con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Es importante entender que tenemos que buscar incrementar la oración. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulos 18, versículos 19 y 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. La palabra del Señor dice de la siguiente forma, y es algo muy importante para notar cuál es la relación entre la oración y la unidad cristiana. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa maravillosa, es una promesa eterna, es una promesa profunda. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración nos une como iglesia. La oración nos acerca uno a otro, nos da un corazón, un alma, nos hace tener todas las cosas por común, nos da un gran poder para ver la mano de Dios manifestada en nuestras vidas y poder dar testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Y no había ninguna necesidad entre el pueblo, porque todos se ayudaban, todos se cuidaban, porque la oración ayuda a incrementar y conduce a la unidad de la iglesia. Esta incrementa. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a empezar a orar. Yo te quisiera hacer un reto como el que vimos la clase pasada. La clase pasada el reto era decirle, Señor, heme aquí, porque la mies es mucha, envíame a mí. Ese fue el primer reto y espero que sigas orando por ese reto. El segundo reto que vamos a hablar ahorita es, ¿qué te parece si empezamos a ponernos de acuerdo ustedes y un servidor para orar por aquellos familiares que aún no han conocido de Jesús? Por aquellos familiares que probablemente se les ha compartido y han tenido un corazón duro y no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Qué te parece si tomando esta promesa que acabamos de leer, nos ponemos de acuerdo para poder orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros tíos, por aquellas personas que son amadas de nuestro corazón, para que penetre el Evangelio en sus corazones y puedan entregar su vida a Jesucristo? ¿Estás de acuerdo en hacerlo? Yo creo que a partir de ahora podemos pedir por cada uno de ellos.
Y cambio el podemos. Debemos pedir por aquellos que amamos para que lleguen al conocimiento de Cristo. Lo importante es creer a Dios en sus promesas. Y Él dice, si tú y yo nos ponemos de acuerdo de cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, Él hará. Y la voluntad de Dios es perfecta y Él desea que todas las personas lleguen a conocer al único y sabio Dios. Entonces, ese es el segundo reto de esta materia. Yo te pido que por favor lo lleves a cabo y que cuando Dios conteste, testifiques de su gloria y de su poder, porque nos vamos a gozar contigo de que tu familiar y de que tu amigo ha llegado al conocimiento de Dios. Primer reto, recuérdalo, fue rogarle al Señor de la mies, envíe obreros a su mies, y nosotros decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el segundo reto de oración es, vamos a empezar a ponernos de acuerdo para orar por nuestros familiares y nuestros amigos que no conocen de Cristo. ¿Te parece bien? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a hablar ahora de la relación entre la oración y el crecimiento personal. Ese tema también es algo muy importante. Muchas veces cuando nosotros hablamos de oración, pensamos que solamente se trata de situaciones espirituales. Pensamos que solamente el hecho de acercarnos a la iglesia y de orar solamente es para la parte de nuestro espíritu. Pero la oración tiene gran relevancia en nuestro crecimiento personal. Y ahorita vamos a leer un par de versículos que nos dan y nos corroboran eso. Dice el cuadro que nosotros estamos viendo en la parte superior de color rojo, dice, la Biblia establece prioridades relacionadas al liderazgo de la iglesia, la oración y el ministerio de la palabra. Te invito a que me acompañes a abrir, por favor, las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4. Hechos, capítulo 6, versículo 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado una regla aritmética que dice el orden de los factores no altera el producto. Pero déjame decirte que cuando se trata de la relación entre la oración y el crecimiento personal y también en el crecimiento ministerial, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Quiero hacer nada más una paráfrasis de este texto que acabamos de leer en Hechos 6:4, intercambiando un poco el orden de lo que acabamos de leer. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y en la oración. Cambia mucho, radicalmente, el resultado que uno podría tener en el ministerio, en el negocio, en las actividades que nosotros podemos llevar a cabo si anteponemos la actividad a la oración. Es por eso que la palabra de Dios nos dice el orden correcto. Aquí en este caso el orden de los factores sí altera el producto, motivo por el cual te pido que si vas a emprender un ministerio, si vas a emprender un trabajo, si vas a emprender un negocio, si vas a emprender una actividad de crecimiento personal, lo primero que tenemos que hacer tú y yo es ir en oración a Dios y ponerlo en sus manos y después persistir en esa actividad. Te lo repito nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es ir en oración a Dios por ese negocio, por esa actividad, por tu ministerio, antes de llevarlo a cabo y después ejecutarlo con todo tu corazón y con todo tu conocimiento y con todo tu profesionalismo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es algo maravilloso. Te acabo de dar algo muy importante que yo podría considerar que es oro molido para tu vida y para mi vida. La clave del éxito. ¿Cuántos libros no se han escrito con respecto al éxito? ¿Cuántos libros y autores no dicen yo tengo la llave y aquí están los 7 pasos para que seas exitoso? Y empiezan y sacan una serie de literaturas. Fíjate que de parte de Dios tenemos el regalo de poder saber cuál es la clave del éxito de nuestro crecimiento personal y ministerial y familiar y relacional. La clave del éxito es orar, orar antes de arrancar cualquier proyecto, cualquier ministerio, cualquier situación, cualquier sueño. Ve a Dios en oración y persiste en oración. Y el Señor va a bendecir y prosperar el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos. De verdad, considéralo. Trae a la memoria todas aquellas veces en las cuales arrancaste algún proyecto con todo ímpetu, pero no fuiste primero a Dios. Y a veces fracasamos y eso duele. Pero en esta clase nosotros podemos darnos cuenta cuál es el orden que Dios quiere para que nosotros tengamos ese crecimiento personal deseado y profesional a través de la oración. Ve a Dios primero por tu sueño, por tu proyecto, por ese anhelo de tu corazón y te aseguro que el resultado va a ser muy diferente. Y cuando notes ese resultado, te quiero pedir nuevamente, testifica de que Dios escuchó tu oración y contestó tu oración. Eso es algo muy importante. Vámonos al siguiente recuadro con respecto a la relación entre la oración y el crecimiento personal. Y este recuadro dice, algunas veces estamos tan ocupados sirviendo a Dios que no tenemos tiempo para estar con Dios en oración. Este punto es crítico en nuestro ministerio. Es un punto muy importante que no podemos dejar a un lado. Es algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de Jesucristo y testigos suyos en la tierra, no podemos dejar pasar por desapercibido. Es algo en lo cual es un gran foco rojo que tenemos que poner atención. Algunas veces estamos tan ocupados sirviendo a Dios que no tenemos tiempo para estar con Dios en oración. A veces llegamos corriendo a la iglesia a cumplir nuestro ministerio y tocamos o predicamos o alabamos, pero no tuvimos previamente, tal vez, un momento de oración, un momento de cercanía con el Señor. A veces descuidamos tanto eso que se nota. Hemos sido llamados para proclamar las buenas nuevas, pero a veces el resultado no es el esperado y es porque no damos la importancia a la oración. Pensamos que la actividad, pensamos que las tareas a desarrollar, pensamos que las obligaciones del ministerio van primero a la oración, pero no es así. Primero tenemos que orar. Primero tenemos que buscar el rostro de Dios. Primero debemos de llegar a entregarle nuestro servicio al Señor antes de ponerlo por obra, antes de ponerlo en práctica. No dejemos que tanta actividad se robe ese precioso momento de comunión y de cercanía con Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo, siendo Dios,
buscaba momentos de intimidad con su Padre. Él se alejaba a orar durante mucho tiempo. Él sabía que la oración al Padre iba a sostenerle en todo momento. Él sabía que esa cercanía y esa comunión le iba a ayudar a cada instante de su vida. Él manifestaba y vivía una vida de oración y era el Hijo de Dios y era el Dios mismo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener ese momento de oración antes de ministrar? Ese momento de oración y de cercanía con el Padre para que toque los corazones de aquellas personas que nos van a escuchar. Es importante mencionar que la oración es más importante que cualquier ministerio y que cualquier actividad que podamos llevar a cabo. Es más, la oración es más importante aún que el talento y que el don que podamos tener. Porque podemos ser como metales que solo suenan, pero debemos de buscar a Dios en oración para que cada vez que sirvamos a Dios, la gente sea tocada por el Espíritu Santo, porque oramos antes de ministrar. Vamos al tercer punto que es importante mencionar también en esta tarde. Es imposible crecer a toda capacidad en Jesús sin la oración. No podemos crecer si no oramos. La oración se encuentra en el centro de todo. Les decía hace unos minutos que el Señor Jesucristo entendió muy bien este concepto. Él oraba al Padre todos los días. Él buscaba su rostro y Dios respaldó su ministerio y su misión en esta tierra. Abre la palabra de Dios, por favor, en Judas capítulo 1, versículo 20. Judas capítulo 1, versículo 20. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Lo voy a leer una vez más. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuestro ministerio, nuestra vida se debe de edificar en oración y pidiendo la guianza y la llenura y la inspiración del Espíritu Santo. No podemos crecer si no oramos. Ese crecimiento personal que tú y yo anhelamos día a día no se va a dar si no pagamos el precio que se llama la oración. Si no pagamos el precio de doblar nuestras rodillas en ese lugar que hemos destinado para la búsqueda del Señor y clamamos por su bendición, por su llenura, por su renovación, por la guianza de su Santo Espíritu. Es importante que para que nosotros podamos crecer en el Señor, busquemos su rostro de continuo a cada instante. Es como el alimento. Cuando uno desayuna bien, luego come bien a sus horas y cena bien, nuestro organismo funciona. Lo mismo debería de ser en la oración. Arrancar nuestro día poniendo todas nuestras actividades en las manos del Señor. A mediodía e ir a Dios para pedirle ayuda y guianza para la toma de decisiones que se nos va presentando en nuestro diario caminar. Y en la noche decirle: Señor, te doy gracias por todo lo que he visto, por tu mano, por tu misericordia, por tu bendición, porque tú has sido fiel. Y si lo hacemos, es como ese músculo que empezamos a ejercitar y va a crecer y se va a fortalecer. Y vamos a poder tener un crecimiento personal maduro porque hemos ido a Dios en oración. Hay un cuarto punto ya para ir concluyendo esta segunda clase.
que dice de la siguiente forma: la meta principal de la oración es conocer más a Jesús. Pablo, el apóstol, resumió lo anterior en 4 palabras: a fin de conocerle. Vamos a leer lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10. Dice la palabra del Señor: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. El deseo de nuestro corazón cuando vamos en oración a Dios es conocerle, conocer su carácter, conocer su voluntad, conocer en su persona, conocer sus sentimientos, conocer sus promesas, conocer qué es lo que quiere de ti y qué quiere de mí nuestro Señor, a fin de conocerle. Y si nosotros le conocemos y buscamos su rostro, vamos a caminar conforme a su voluntad. Pero la clave es la oración. La clave es la comunión. La clave es esa cercanía tuya con el Creador, con tu amado Padre, con tu Señor y con tu Salvador, y con el Santo Espíritu que conforta y consuela tu corazón. Yo te pido que ahí en tu casa cierres tus ojos en este momento. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder conocerle y de poder tener un momento de oración. Amado Señor, yo te doy gracias porque nos permites conocer más tu voluntad. Saber que la oración es clave para nuestro crecimiento personal. También, Señor, reconocer que necesitamos orar a ti por la unidad de la iglesia, Señor, para tener un corazón, para tener todas las cosas en común, Señor, para poder dar testimonio de lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, y para poder estar con un corazón sensible para ayudar a las personas necesitadas dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra congregación, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres fiel. Permítenos crecer, tomados de tu mano, buscando tu rostro, Señor, sabiendo que antes que el ministerio, que antes que las actividades, que antes que nuestra profesión, Señor, debemos de ir a ti en oración. Permítenos orar antes de cualquier actividad, en tu casa, Señor, o en lo secular. Permítenos también, Señor, tener la certeza, Padre, de que la oración es el centro de todo y que necesitamos tu llenura, Espíritu Santo. También, Padre, permítenos en cada momento que oramos y escudriñamos tu palabra, conocer un poco más y más tu corazón. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Vamos, por último, a ver cuál es la tarea que nos toca para la siguiente clase. Recuerden enviarla antes de nuestra siguiente sesión. Como es una tarea de inspiración, lo que yo quiero es que ustedes plasmen lo que ustedes entienden, lo que ustedes piensan en base a lo que hemos platicado en clase. La tarea para la siguiente clase es: en tus palabras, ¿qué elementos consideras importantes para tener un crecimiento espiritual personal constante? Y también señala 2 actividades que puedes empezar a aplicar en tu congregación para incrementar la unidad cristiana. De verdad, esa información es muy importante y valiosa. Y no me resta más que darte las gracias por haberte conectado una vez más a esta clase El Poder de la Oración de Sefomín. Te deseo que tengas una excelente noche. Dios te bendiga. Te mando un saludo, un fuerte abrazo
y nos vemos la siguiente clase para seguir aprendiendo de los misterios de la oración. Bendiciones. Bonita tarde.